Hola, ¿cómo están? Hace unos días tuve posibilidad de compartir un momento con un grupo de niños de 9 años. Un grupo de niños que, además de tener la misma edad, curiosamente tenían otro punto en común, y que es el haber tenido su primer celular propio a los 4 años. Voy de nuevo. Su primer celular propio a los 4 años. Con cierta mezcla de picardía, de pedantería, de un posicionamiento como si estuvieran por sobre mí, por el simple hecho de yo ser una adulta, me llamó tanto, pero tanto la atención que, si bien tenía pensado compartir solo un momento, les dediqué bastante tiempo más. Estos niños empezaron a hablarme de uno de los juegos que juegan entre ellos, que juegan con otros, en el celular, pero fundamentalmente en la Play o en la computadora. Pero en determinado momento, cuando yo empecé a hacerles preguntas, que muchas veces las hago con una intención, las hago con un sentido, no necesariamente porque yo no esté sabiendo algo. Muchas veces sí sucede, por supuesto. Me hablan de cosas que yo realmente no manejo y entonces les pregunto, y a partir de preguntarles y obtener información, después la busco por mis propios medios como para corroborar esto que me dijeron. Pero muchas otras veces mis preguntas no es que sean preguntas tramposas, pero son preguntas que hago con un sentido que es un sentido similar al que se pone al servicio de lo que se llaman experimentos sociales. Entonces uno pone a la gente en cierto tipo de situaciones, pero las pone con una intención, o sea, las pone intencionalmente en cierta situación o cierta circunstancia, no es que sea algo eventual. Bueno, mis preguntas muchas veces tienen ese sentido, tienen esto de ponerlos a prueba, de ver hasta dónde llegan, qué es lo que pasa en ese tipo de circunstancias. Y cuando me vi en esta situación con estos niños y empecé a hacerles de este tipo de preguntas, se miraron entre sí en una especie de código visual, de código gestual, y entonces empezaron a decirme cosas, empezaron a dar respuesta a mis preguntas. Muchas de esas respuestas eran respuestas correctas, eran la respuesta adecuada a mi pregunta, pero muchas otras no. Y esas que no eran las adecuadas eran las que venían con una especie de triquiñuela de haberse puesto de acuerdo en silencio, pero hablando con los gestos, como para, de alguna manera, sentirse por sobre mí. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque uno de ellos, en determinado momento, me dice: lo que pasa es que vos no entendés, ni vas a entender nunca, porque vos sos de otra época. Hasta ahí íbamos.
Entonces le digo, espérate, pero ¿por qué? Porque si bien puede ser una realidad que haya algo que yo no sepa respecto a todo esto de lo que ustedes me están hablando, ¿por qué esto de y nunca lo vas a saber? O sea, no solo no lo sabes ahora, sino que nunca lo vas a saber, nunca lo vas a entender, porque sos de otra época. Entonces ahí también, en una especie de código visual entre ellos, empezaron a decirme cosas y a hacerme preguntas ellos, pero ahí sí como desde un costado tramposo, porque la lectura que yo hacía de esa situación era que estaban queriendo que yo quedara en evidencia como que no sabía nada, como que no manejaba esto y que ellos tenían la información correcta y que por tanto estaban por sobre mí y podían manejar la situación que estábamos viviendo a su antojo, porque yo era una especie de tonta que no entendía nada ni lo podía llegar a entender por ser de otra época. Entonces, en esto que empezó así como una especie de ¿y ustedes a qué juegan? Y ya que se conocen entre ustedes y este tipo de juegos los comparten, ¿no? Entramos en el terreno casi exclusivo respecto al consumo de los videos que hacen en la plataforma por excelencia de videos, pero también respecto al uso de redes sociales, que ahí ni siquiera tenían esto de decir, espérate, porque Alejandra, por más que es de otra época, debe tener redes sociales, debe saber qué significa mandar un mensaje, debe saber qué significa me clavó el visto, debe manejar determinado tipo de información. Pero ellos estaban tan seguros y tan posicionados en esto de que eran máster, porque además habían hecho todas las trampas habidas y por haber para poder tener cuentas propias, porque convengamos que con 9 años de hacer las cosas como corresponde, ninguno de ellos debería tener ni Facebook, ni Instagram y tampoco TikTok. Entonces, en esta ida y vuelta de palabras, de preguntas y de respuestas, yo empiezo a percatarme, así como crudamente, de algo que vengo viendo y que vengo planteando incluso desde hace años y que tiene que ver con los permisos y las habilitaciones que dan los papás a la hora de poner un celular en manos de sus hijos. Porque con esta razón a la que he hecho alusión muchas veces y muchas veces en corto tiempo, respecto a no deberían tener un celular, no deberían tener un acceso ilimitado a lo que se les ocurra, no deberían hacer un uso abusivo, no solo de las pantallas, sino de este consumo indiscriminado que tienen respecto a los videos y a su incursión en las redes sociales. Entonces, como no solamente hay papás que a los 4 años pusieron en manos de sus hijos celulares propios, que no eran celulares que tenían solo acceso a jueguitos. En el caso de estos niños, sí también estaba el punto en común de que
habían tenido un celular propio que era el que habían descartado alguno de sus papás, porque se compraron un aparato nuevo y entonces dieron a su hijo de 4 años el aparato viejo que estaban descartando, pero insisto, con acceso a internet. Entonces estos niños desde los 4 años ingresan a YouTube y acceden a lo que se les ocurra, porque en ninguno de los casos esos niños ni acceden y muy probablemente ni accederán a YouTube con una mamá, un papá o un adulto permanentemente al lado, viendo absolutamente todo lo que ellos vean. Entonces, desde aquel entonces, hace 5 años, para cada uno de ellos, consumen videos de manera indiscriminada, de lo que se les ocurra a ustedes, a mí, a quien sea. Cualquier cosa. Generalmente, como suelo insistir, videos que no son constructivos, formativos, ni nutricios en lo más mínimo, todo lo contrario. Tienen 9 años hoy y llevan 5 años de ejercitación y de práctica en el uso abusivo de un celular propio y en el consumo indiscriminado y descontrolado de videos por YouTube. A partir de este año o del año pasado, porque algunos me lo plantearon como de este año y otros del año pasado, a esto se sumó TikTok. Los papás de estos niños no tienen ni la más remota idea de lo que sus hijos consumen. Pero además, respecto al uso de redes sociales y respecto al uso de WhatsApp, estos niños, como demasiada cantidad de niños y de adolescentes, tienen el permiso y la habilitación de tener configuradas sus redes fuera de los padres. Es decir, tienen 9 años y tienen una cuenta en Facebook. Tienen 9 años y tienen una cuenta en Instagram. Y en ninguno de los casos sus papás siguen sus cuentas, no siguen sus cuentas de Instagram, no siguen sus cuentas de WhatsApp, de Facebook, no los tienen como amigos, por lo tanto, no tienen control alguno de qué es lo que sus hijos publican o de qué es lo que sus hijos hacen en esas redes sociales. Lo mismo que sucede con las configuraciones de WhatsApp, en donde permiten que no tengan a la vista el último horario de conexión ni el doble clic celeste de mensaje visto. Por lo tanto, los niños que tienen un celular propio desde temprana edad, que acceden a videos por YouTube y ahora también por TikTok de manera indiscriminada y descontrolada en lo absoluto, que tienen configurado su WhatsApp como para que no se sepa cuál es el último horario de conexión, ni activado el doble clic celeste como para que se sepa que vieron los mensajes, y que no tienen a sus padres como seguidores o como amigos en sus cuentas de Instagram y de Facebook, funcionan y andan viviendo la vida como si fueran adultos, como si fueran personas autónomas, independientes, maduras, criteriosas, sensatas, con sentido común e inteligencia suficiente como para hacer todo esto de una manera sana,
de una manera constructiva, de una manera formadora. Insisto, tienen 9 años, 4º grado de la escuela primaria. Contenidos básicos en cuanto a lo pedagógico académico del grado escolar en el que están, con suerte, 6 puntos. Nociones básicas de lo que a ustedes se les ocurra, 0. Niños que no manejan puntos cardinales, que no saben cuáles son los colores primarios, que ni siquiera saben explicar dónde viven, porque muchos de ellos ni siquiera son capaces de decir, vivo en tal calle, tal número. No conocen su número de documento. No manejan cuestiones de su salud física como para decir, mirá, yo tengo asma, mirá, a mí me pasa tal cosa. Tomo una medicación. Se enferman. ¿Qué tomaste? No sé, qué sé yo. Un liquidito que me da mi mamá en un vasito. Ni siquiera poder decir tomo un jarabe o tal jarabe cada tanta cantidad de horas, por darles ejemplos. Puedo escribir un libro respecto a todo lo que no manejan y deberían manejar por la edad que tienen. Yo estoy hablando de este grupo puntual, pero esto es aplicable a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Estos niños son un ejemplo de lo que está pasando en todas las edades y de manera casi generalizada. Pero además de todo lo que vengo planteando, me parece profundamente triste ese posicionamiento como de superioridad, porque vos sos de otra época y no vas a entender nada. Porque que a eso me lo planteen a mí, me da la clarísima pauta de que yo soy un referente adulto para ellos. No es que yo sea fulana de tal, yo soy un referente adulto, por lo tanto, me tienen a mí en el mismo concepto que tienen a sus padres, ni hablar de sus abuelos, a sus docentes, a cualquier persona adulta. Yo la manejo de taquito y vos no entendés absolutamente nada porque sos de otra época. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué piensan una mamá y un papá que dan a un hijo de 4 años un celular propio con acceso a internet? ¿En qué están pensando una mamá y un papá que permiten a un hijo menor de edad tener cuentas en redes sociales que ni siquiera ellos pueden controlar porque les permiten no tenerlos como amigos o como seguidores? Ay no, Ale, que se va a traumar. Ay no, Ale, se va a poner mal. Ay no, Ale, ¿cómo voy a sacarle algo que le di? Y sí, evidentemente me equivoqué, pero ¿cómo hago? Ay no, ay no, ay no, ay no. Cuando debería ser, ay sí, hoy que me di cuenta, voy a tomar cartas en el asunto. Y si mi hijo me grita desde lo más profundo de su páncreas, te odio, mamá, me lo bancaré estoicamente, porque yo soy la mamá. Mi hijo es mi responsabilidad y si yo cometí un error hace 5, 4, 3 años, 2 meses, el tiempo que sea, pero cuando yo me doy cuenta de que cometí un error, tengo que hacer por revertirlo, por solucionarlo.
Así como cuando le permití comer algo que lo descompuso y salgo corriendo para la guardia y le doy el medicamento que me recomendaron que le tenga que dar. ¿Se pusieron a pensar en algún momento todo lo que seleccionamos para nuestros hijos? Tratamos de elegir la mejor escuela, tratamos de elegir los mejores profesionales, tratamos de elegir la mejor academia de inglés, tratamos de elegir el mejor lugar como para que haga alguna actividad artística, pero en ningún momento tratamos de elegir lo mejor para ellos, tecnología mediante. Y entonces abdicamos, claudicamos y les dimos a ellos el monopolio en el uso de los aparatitos que nosotros pusimos irresponsablemente en sus manos. ¿Dónde creen ustedes que vamos a ir a parar con estas nuevas generaciones? Que manejan muy bien ciertas cosas, pero que humanamente vienen en franca decadencia. Vida emocional, vida afectiva, humanidad, corazón que lata por amor, buenas costumbres, buenos modales, en jaque. ¿Dónde vamos a ir a parar? Mientras nuestros hijos crean que son superiores a nosotros, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque si yo tuve la bestial idea de poner a temprana edad un teléfono en sus manos, mínimamente me tengo que informar respecto a lo que mi hijo consume, respecto a lo que mi hijo ve, respecto a lo que mi hijo juega. Una mamá y un papá que dejaron a sus hijos la libertad total y absoluta de manejar todo esto que les vengo diciendo, de alguna manera dejaron de ser papás de sus propios hijos. Yo creo que es algo a pensar con carácter de urgencia. Si no, ¿por qué creen que estamos hablando de que los niños de hoy son hijos de la era digital? Nada más correcto que esa imagen, porque tenemos demasiados niños y adolescentes que en vez de ser hijos de sus papás, son hijos de la era digital.